Iglesia Jesús, el León de Judá, quien está transmitiendo también a través del internet. Saludamos a toda la audiencia, a todos aquellos que están conectados con nosotros en esta mañana. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo fraternal desde aquí, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y queremos darle gracias a Dios por estar unidos en esta mañana, ¿sí? Por poderles ver de nuevo con vida, por poderles ver en la casa de Dios, sabiendo que hay un plan. El que yo te vea acá es ver el plan de Dios en tu vida. Yo me regocijo cada día de las cosas que Dios va haciendo para los que se atreven a creer. Amén. Y en estos días, cuando mi hermano contaba el testimonio de que dejó de fumar, cómo se alegró mi corazón cuando mi hermana consiguió una casita donde ella pueda estar cerquita de la iglesia, todas estas cosas que vienen apareciendo, me da alegría y gozo en mi corazón porque veo la obra que Dios está haciendo. Porque no nos deja igual. Si estamos aquí es porque Él nos ha apartado para hacer algo especial en cada uno de nosotros. ¿Vos lo creés de verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo les voy a contar una historia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Cuando Pablo comienza a relatar su conversión, cuando él se convirtió a Cristo. Tienen todos capítulo 26, verso 12. Amén. Dice así. Pablo comenzó a relatarle, ¿sí?, a los que lo estaban interrogando. Y él dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Hermanos, esto que le pasó a Saulo de Tarso, que después fue transformado, fue Pablo, el Pablo que nosotros conocemos. Antes era Saulo, se fue cambiado su nombre. Saben que cuando esto ocurrió, él no había tenido un encuentro con Jesús antes. Él no había estado, no fue uno de los discípulos que estuvo con Jesús. ¿O me equivoco? No fue. Saulo era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de cristianos, y aún así Jesucristo vio algo en él para apartarlo para la obra que él tenía para hacer. Como también vio en tu vida algo que vos me podés preguntar a mí: ¿qué vio en mí? Y yo te digo: no sé qué vio en vos, como tampoco sé lo que vio en mí, para apartarme para la obra que él tiene en la tierra. Entonces muchas veces quizás nos sentimos como que no somos merecedores. Te digo la verdad, ninguno somos merecedores de su misericordia y de su gloria. Pero a él, Dios le encanta hacer estas cosas, escoger de lo vil y menospreciado, de lo que vos puedas decir, bueno, ninguno de nosotros podemos decir, bueno, me eligió porque este don está en mí. De ninguna manera. No hay dones en mí, no hay talento personal. Todo lo que he recibido, lo he recibido a través de Él, después que le conocí a Él. Pero antes también era un perseguidor de Jesucristo, aunque creía y confiaba en Él. Y vos podrás decirme: ¿pero cómo? Y porque yo también hablaba de los pastores. ¿Quién nunca jamás en la vida habló de un pastor o de una iglesia? A ver, levanten la mano. Bueno, gloria a Dios que no fui el único. ¿Cuántos hemos hablado? ¿Cuántos hemos dicho de las cosas de Dios? De la palabra de Dios. Hablaba con alguien hace unos días, le dije: hay dos maneras de pensar. Una manera es decir, como yo dije en un tiempo: bueno, me engañaron,
he creído en esto, anda a saber si es verdad o si no es verdad, anda a saber si caí como un gil, o la otra manera de pensar. ¿Cuántos nunca pensaron así? Bueno, puede ser verdad o no puede ser verdad, puedo ser un gil o no en caer o en creer en esto que es una religión. ¿No has pensado jamás así? Yo sí lo he pensado. A ver, levante la mano los que alguna vez pensaron esto, a ver, de verdad. Bueno, gloria a Dios que no fui el único. Vamos bien, vamos todos iguales. Pero está lo que también pasó después a Saulo de Tarso. Que hemos creído por fe y Dios nos ha dado muestra. ¿A cuántos Dios no le dio muestra ninguna de su poder? Levante la mano. ¿A cuántos sí le dio muestra de su poder, de verdad? Todos. Vamos igual que Saulo. Y Pablo no dejó de ser Pablo. Hoy sigue siendo el apóstol que ha escrito más libros, el apóstol Pablo, en la Biblia. Es uno de los principales y fue escogido después, habiendo sido perseguidor de la iglesia, terminó siendo un ministro de Dios. Terminó siendo alguien que sanaba a los enfermos, que liberaba a los oprimidos. Dios le dijo clarito, mira, ponete de pie, levantate, porque, dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. Testigo de las cosas que has visto. ¿Qué había visto Saulo hasta ese tiempo? Cristianos muriendo, porque él era perseguidor y los mataba. ¿Qué había visto hasta ese tiempo? Dios ya le estaba hablando proféticamente también de las cosas que iban a ocurrir en su propia vida. Levantate porque para esto me aparecí, Iglesia Jesús el León de Judá. Cuando alguien te predicó la palabra, levantate porque tengo algo para vos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y dice, pero verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dios nos libra de la maldad de este mundo, nos libra de los perseguidores, nos libra de los acusadores, pero nos envía a ellos, nos envía a predicarles. ¿Y cómo? ¿Yo quién soy? ¿Cómo puedo hacer esto si yo no soy nadie? Para que abras sus ojos. ¿Para qué Dios nos envía a predicar la palabra? Para abrir los ojos. Yo te hago una pregunta personal. ¿Son la misma persona desde que comenzaste a venir a la iglesia que la que sos ahora? ¿Cuántos han notado un cambio en sus propias vidas? Quiero que levanten las manos, ¿de verdad? Yo también les he notado diferente. ¿Pero por qué? Porque sus ojos han comenzado a abrirse. Cuando mi hermano pensaba que no iba a poder dejar de fumar y lo intentó miles de veces, en una reunión, la última, Dios comenzó a hacer la obra y Dios comenzó a mostrarle, comenzó a ministrarle. Él me contaba, comenzó a ministrarle acerca de lo que veía a los pastores hinchando con grandes multitudes. Así era, hinchándoles como una cuerda, solo nosotros los pastores hinchando con el resto. Y Dios comenzó a ministrarle diciéndole, tengo un trabajo para vos, porque lo que yo interpreto de lo que Dios te mostró es que tengo un trabajo. Y evidentemente el hecho de que no sientas la necesidad de fumar de nuevo después de ese día, ya pasó una semana y algo, es porque realmente es un milagro. Eso es un milagro de Dios, que Dios te hizo libre. Entonces, cuando Dios se te aparece, algo hace en tu interior y en tu corazón y te dice, una tarea tengo para tu vida, como cada uno de los que estamos aquí. Ninguno está exonerado de lo que Dios está haciendo, porque si hoy estás acá es porque tus ojos se comenzaron a abrir y estás viendo algo que otro no puede estar viendo. Ese es el poder de Dios. O podés pensar, estoy acá porque me da suerte. La suerte no existe en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. La suerte es algo que puede pasar o no puede pasar. El Evangelio, todo lo que dice, eso pasa. Es seguro, amén. Para que, mira cuál es la tarea que Dios nos encomienda. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aunque el mundo piensa que está bien, están en tinieblas. Dice, y de la potestad de Satanás a Dios, que se conviertan. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Está bajo la influencia de Satanás.
pero no lo saben. Y viven sus vidas creyendo que son buenos, como también me pasaba a mí. Porque no hacía la maldad que otros hacían, yo era bueno. Pero cuando vi la bondad de Jesucristo, vi que yo era malo. Que en realidad todo lo que había en mí era basura y no servía para nada. Que tenía que ser transformado y cambiado, porque también era un perseguidor. También era un perseguidor. Y Cristo se había manifestado a mí a través de un pastor que en el barrio siempre decía: ustedes tienen un llamado de Dios. Siempre me decía cuando yo era chiquito. Iba a comer pan con dulce de leche a las reuniones de la escuelita dominical porque me encantaba. Y como en mi casa había solo de dulce membrillo, a veces yo iba a comer pan con dulce de leche a la escuelita. Pero ahí Dios me marcó. Dijo: yo a vos te escojo para una obra grande, para abrir los ojos de los ciegos, para libertar a los oprimidos, para sacar de las cárceles, para sacar a la gente de la potestad de Satanás a la presencia de Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay una herencia, iglesia. Hay una herencia entre los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que procuran cada día morir a sí mismos. Él solo no podía haber dejado el cigarrillo, no lo pudo nunca. Fue a través de una intervención divina que por fe en él Dios operó un milagro. San Mateo capítulo, vayan para atrás un poquito. San Mateo capítulo 9 o 10, déjenme ver. No se preocupe porque él... Aquí, sí, capítulo 9, verso 14. ¿Tienen 9, 14? Bueno, el 14 no lo vamos a leer, vamos a leer un poquito más adelante. Verso 16, ¿sí? ¿Tienen? Vamos a leer esos dos últimos versículos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros al abrir los ojos de los ciegos, al sacarlos de las cárceles? Es lo siguiente: cambiarnos, no dejarnos igual, porque Él tiene algo nuevo para echar dentro de nosotros. Satanás, que es el príncipe de este mundo, que es quien dice la palabra que está el mundo entero bajo su maldad, él echa todos los días en el odre, en el cuerpo, en la vida de las personas, de su porquería, llamémosles así, de su pecado, de su maldad, y convence al mundo que están bien. Si no, pregúntenle a un asesino: lo maté porque él me buscó primero, y está totalmente convencido de que lo hizo, y lo maté porque tenía que comer, ¿viste? Y tenía que robar, y chao, y bueno, lo maté, se dio. Yo escuché uno que decía: me tenía que... como que le había faltado respeto, como que lo había subestimado, y bueno, tuve que dispararle. ¿Qué? ¿Cómo me va a subestimar a mí? ¿Que lo venga encima, que lo venga a robar? Ustedes se dan cuenta la cabeza de la gente, pero otros de repente no tienen esa cabeza porque no matan. Y yo trabajé toda mi vida para mi familia, les di de comer, yo soy el hombre más bueno del mundo. ¿Pero qué hiciste por tu prójimo? Y cada cual que se encargue. ¿Qué hiciste diferente de lo que hace todo el mundo? Como dijo Jesucristo, ¿cuál es la diferencia si vos saludas a los que te saludan? Si vos bendecís a los que te bendicen. No, bendecí a los que te maldicen. Saludá a los que nunca te van a saludar. Hacé algo por aquel que no te puede devolver lo que hiciste por él. Porque hacer por alguien que te puede devolver el favor, eso lo hace todo el mundo, ¿sí o no? Y no hace la diferencia, pero sí, Jesucristo hizo la diferencia, y es lo que Él nos ha invitado a hacer, a marcar la diferencia, a no hacer lo mismo que hace el mundo. Eso es lo que nos diferencia. Pero cuando Él habla de no poner un remiendo nuevo, no un vestido viejo, vos no vas a tener un vestido que ya está viejo y porque te encanta, bueno, lo voy a remendar. Yo tengo un buzo, hermano, de verdad, que me encariñé con él porque es calentito y es cómodo, y lo tengo hace, no les voy a mentir, pero como 12 años o más. Le regalé a Marquito uno igualito, y él ya se le había gastado, y yo sigo con el buzo hace añares, y lo tengo ahí, y ya ahora sí, ya tiene unos agujeros por acá y por allá,
un buzo gris, no sé si alguno me ha visto con un buzo de gris de hilo, pero me encariñé con ese buzo, y en verano la remera, la musculosa anaranjada. Esa tiene antaño. No sé si no era novio de mi esposa, no, pero un poquito después, cuando adquirí esa remera que es buena, esa sí no está rota, está sanita, pero está vieja, no hay bautismo que ustedes no me vean con la remera. Las fotos me delatan, o sea que no tengo cómo mentir. Me encariñé con eso. Pero si un día se rompe ese buzo gris, yo no le puedo poner un pedazo de buzo gris allí para remendar. ¿Por qué? Porque comienza a tirar el remiendo nuevo y te raja más la tela vieja. Jesucristo dio este ejemplo para que lo entendiéramos todos. Él no puede usar nuestras vidas viejas, usadas del enemigo, de la misma manera que estamos. Él necesita ver un cambio, hacer un cambio, pero un cambio completo. Porque Jesús dijo, yo hago cosa nueva. Todas las cosas las hago nuevas. Él te quiere hacer nuevo porque de la manera que venimos ciegos, venimos con nuestros pensamientos y nuestra forma de ver el camino de Dios o ver las cosas de la vida. ¿Verdad que te ha pasado que cuando recién venís a la iglesia discrepás? De seguro que vas a discrepar en un 90% con la palabra de Dios, porque también me pasó. Pero no es el tema de discrepar, es que entender que el Evangelio es totalmente opuesto a lo que es en la vida que habíamos conocido y la experiencia que tuvimos en el mundo. Porque la experiencia que hemos tenido en el mundo es una experiencia basada en el yo hago o yo muevo de tal manera para que funcione. Y la experiencia de Jesucristo es yo dejo que Él haga a su manera y como Él quiera. Entonces Él hace a su manera y nos muestra que Él tiene el poder y Él tiene el dominio de hacer y deshacer, y que Él es el dueño de la tierra, del mundo y de todo. Y que siempre va a ir en contra de los pensamientos humanos. Siempre. Entonces, si intentamos razonar los planes de Dios, no lo vamos a poder entender jamás, porque sus pensamientos, lo dice claramente, son más altos que nuestros pensamientos. Estamos limitados por un cuerpo humano. Nosotros estamos limitados por un cuerpo humano, por un territorio, por un lugar de trabajo, por una familia. Estamos limitados, somos cortos de entendimiento, pero Dios no tiene límites. No hay linderos que detengan el poder y el pensamiento de Dios para saber de que sí va a llegar mucho más. ¿Qué es lo que piensa un niño? Un niño no piensa más de que depende de su papá y de su mamá para poder subsistir. Pero ya cuando uno es grande, ya sabe que no depende de otro, sino que por sí mismo puede hacer muchas cosas, ¿sí o no? Cuando nosotros entendemos que tenemos un poder que ha sido puesto en nosotros, entonces ya no hay límites. Yo no sé, a mí mis ojos no me van a marcar un límite. Mi capacidad intelectual no me va a marcar un límite. ¿Por qué? Porque sé que tengo la mente de Cristo. Y en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él puede cambiar todo el entorno de mi vida, de donde yo me mueva. Y también de donde vos te muevas. ¿Me estás entendiendo? Él tiene un propósito más grande del que vos te atreves a pensar. Nunca el apóstol Pablo, cuando iba a perseguir cristianos, que sabían que había cristianos, los iba a matar, nunca pensó que iba a tener un encuentro cara a cara con Jesús y que su vida iba a dar un vuelco totalmente. No de 180 grados, porque volvería al mismo lado, pero sí de 90 grados. Se dio vuelta y dijo, ¿cómo voy a perseguir? Me les uno. No los pudieron terminar. Hasta el día de hoy no se pudo, Satanás no pudo terminar con el cristianismo. Quiso terminar con Jesús y le embarró, porque le resucitó y lo venció y le no se puede poner vino nuevo. ¿Cuántos quieren un vino nuevo? ¿Cuántos quieren algo diferente en su vida? ¿Cuántos quieren orar por los enfermos y que se levanten inmediatamente? Eso es lo que Él tiene para darle a la iglesia, pero no lo puede poner en un cuerpo viejo, en un cuerpo que no se atreva a creer. Él tiene que ponerlo en un cuerpo que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sueña. Eso es lo que Él está anhelando, poder hacer algo nuevo en nuestras vidas.
Pero si no le dejamos, Él no va a poder. Él nos da libre albedrío. Hace lo que quieras, te dice, pero yo te digo, escoge entre la vida y la muerte, el bien y el mal. Pero yo te digo, escoge el bien, escoge la vida. Porque eso te va a llevar a lugares donde nunca soñaste. Jamás iba a imaginar que iba a estar trabajando en una embajada cuando trabajaba en una textil. Y Jorge es testigo de las cosas que hablábamos. Mi visibilidad era corta. Aunque tenía esperanza, pero muy poquita, porque ya el entorno me había zambullido. Pero ha pasado un proceso desde ese tiempo hasta este tiempo, que no soy la misma persona que en aquel tiempo. Soy otra manera. Si ustedes me dicen queda algo del viejo Javier, espero que no quede nada. Porque todo lo he estimado por pérdida y por basura. Todo lo que he conocido de Cristo y lo que he experimentado y vivido a partir de que entendí que debo morir a mis deseos y a mis sueños para nacer a los sueños de Dios, eso me ha dado vida, me ha dado esperanza, me ha dado otra visión, me ha dado una familia preciosa que son todos ustedes. Y a unos hermanos que no han venido también, una familia preciosa. Y les cuento, en Uruguay hay más hermanos. Y les cuento, en España hay más hermanos. Y les cuento, en Estados Unidos, en Italia, en todas las partes del mundo, tenemos una familia grande. 100 veces más hermanos, más padres, más familia. Jesucristo lo dijo y hoy te puedo decir que es verdad. Hoy te puedo decir que es verdad. Su nombre. Iglesia, este es un tiempo donde Dios espera que seas transformado y transformada para hacer la obra que Él tiene. Como le dijo a Saulo de Tarso en aquel tiempo, que fue transformado después en Pablo. El apóstol Pablo, hoy te lo dice a vos. No me vistes como no me vieron, como Pablo no me vio. Él no fue uno de los 12. Pablo fue después, vino después. No me vistes, no me conociste, sino que al contrario, viviste bajo la religión. Porque eso era lo que era Pablo, un religioso. Creía, porque había estudiado mucho, creía que él era un siervo de Dios. Porque sí, tenía aún carta de los sacerdotes para matar a los cristianos. Para él era un siervo de Dios, pero ¿estaba equivocado o no estaba equivocado? Tantas veces nos equivocamos y creemos que vamos rumbo derechito. Pero Dios nos dice, no, levántate, porque yo tengo otra cosa para hacer contigo. Y en esta mañana Dios te dice, tengo algo para hacer contigo. Y quiero poner mi vino nuevo, un vino nuevo, en el odre nuevo que estoy haciendo. Un envase nuevo en nosotros. Nos apartó para que seamos especial tesoro. Un linaje escogido por Dios. No linaje descendiente. Nosotros somos de los gentiles, el linaje escogido para la obra que Él tiene por delante. Y muestra hemos tenido de su poder sobrenatural. Y por causa de esa muestra hemos generado otras muestras de Dios, porque la fe es la que ha hecho que cosas hayan ocurrido en nuestras vidas. Que sueños se hayan cumplido, que las oraciones se hayan cumplido. Dijimos, ese muchacho, el hijo de esos pastores, va a estar tocando de nuevo en su iglesia, no importa el coma en el cual se encuentre. Lo dijimos el miércoles. El jueves a la mañana recibo el mensaje, el jovencito despertó, el jovencito habló y el jovencito comió. Amén. ¿Es poderoso Dios o no es poderoso? No hay arma forjada contra los hijos de Dios que pueda prosperar. Nuestra fe es la que en Jesucristo es la que nos da la victoria continua y nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder. Amén. Entonces vamos a creer en Él y vamos a dejar que Él trabaje en nuestro corazón. Aunque no nos guste, Señor, trabajar, porque siempre hay algo mejor. Yo me estaba equivocando en mi forma de ver y de caminar, pero Él enderezó mis pasos para que camine conforme a su voluntad. Y aunque no entienda muchas veces, y aunque no pueda ver la salida en algunas áreas, sé que la salida está porque voy hacia la puerta angosta, como decía hoy la pastora. Aunque parezca difícil y lejana, voy por ese rumbo que Jesucristo trazó a los hombres para que caminaran. Pero más son los desobedientes que los obedientes. Por eso el mundo está lleno de delincuencia, de maldad, creyendo cada uno que va bien. La palabra de Dios en los Proverbios dice, todo camino al hombre le es recto en su propia
opinión, pero Jehová pesa los corazones, pesa los espíritus. Él es el que sabe. Vos te parece que vas recto en tu propia opinión, dice Dios, pero ese camino, y los caminos son caminos ¿de qué dice? De muerte. El final de los caminos. Iglesia Jesús, el León de Judá, quien está transmitiendo también a través del internet. Saludamos a toda la audiencia, a todos aquellos que están conectados con nosotros en esta mañana. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo fraternal desde aquí, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Y queremos darle gracias a Dios por estar unidos en esta mañana, ¿sí? Por poderles ver de nuevo con vida, por poderles ver en la casa de Dios, sabiendo que hay un plan. El que yo te dé acá es ver el plan de Dios en tu vida. Yo me regocijo cada día de las cosas que Dios va haciendo para los que se atreven a creer. Amén. Y en estos días, cuando mi hermano contaba el testimonio de que dejó de fumar, cómo se alegró mi corazón, cuando mi hermana consiguió una casita donde ella pueda estar cerquita de la iglesia, todas estas cosas que vienen apareciendo, me da alegría y gozo en mi corazón porque veo la obra que Dios está haciendo. Porque no nos deja igual. Si estamos aquí es porque Él nos ha apartado para hacer algo especial en cada uno de nosotros. ¿Vos lo creés de verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo les voy a contar una historia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Cuando Pablo comienza a relatar su conversión, cuando él se convirtió a Cristo. Tienen todos capítulo 26, verso 12. Amén. Dice así. Pablo comenzó a relatarle, ¿sí?, a los que lo estaban interrogando. Y él dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Hermanos, esto que le pasó a Saulo de Tarso, que después fue transformado, fue Pablo, el Pablo que nosotros conocemos. Antes era Saulo, se fue cambiado su nombre. Saben que cuando esto ocurrió, él no había tenido un encuentro con Jesús antes. Él no había estado, no fue uno de los discípulos que estuvo con Jesús. ¿O me equivoco? No fue. Saulo era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de cristianos, y aún así Jesucristo vio algo en él para apartarlo para la obra que él tenía para hacer. Como también vio en tu vida algo que vos me podés preguntar a mí: ¿qué vio en mí? Y yo te digo: no sé qué vio en vos, como tampoco sé lo que vio en mí, para apartarme para la obra que él tiene en la tierra. Entonces muchas veces quizás nos sentimos como que no somos merecedores. Te digo la verdad, ninguno somos merecedores de su misericordia y de su gloria. Pero a él, Dios le encanta hacer estas cosas, escoger de lo vil y menospreciado, de lo que vos puedas decir, bueno, ninguno de nosotros podemos decir, bueno, me eligió porque este don está en mí. De ninguna manera. No hay dones en mí, no hay talento personal. Todo lo que he recibido, lo he recibido a través de Él, después que le conocí a Él. Pero antes también era un perseguidor de Jesucristo, aunque creía y confiaba en Él. Y vos podrás decirme: ¿pero cómo? Y porque yo también hablaba de los pastores. ¿Quién nunca jamás en la vida habló de un pastor o de una iglesia? A ver, levante la mano. Bueno, gloria a Dios que no fui el único.
¿Cuántos hemos hablado? ¿Cuánto hemos dicho de las cosas de Dios? De la palabra de Dios. Hablaba con alguien hace unos días, le dije, hay dos maneras de pensar. Una manera, es decir, como yo dije en un tiempo, bueno, me engañaron, he creído en esto, anda a saber si es verdad o si no es verdad, anda a saber si caí como un gil. O la otra manera de pensar, ¿cuántos nunca pensaron así? Bueno, puede ser verdad o no puede ser verdad. Puedo ser un gil o no en caer o en creer en esto que es una religión. ¿No has pensado jamás así? Yo sí lo he pensado. A ver, levante la mano los que alguna vez pensaron esto, de verdad. Bueno, gloria a Dios que no fui el único. Vamos bien, vamos todos iguales. Pero está lo que también pasó después a Saulo de Tarso. Que hemos creído por fe y Dios nos ha dado muestra. ¿A cuántos Dios no le dio muestra ninguna de su poder? Levante la mano. ¿A cuántos sí le dio muestra de su poder, de verdad? Todos. Vamos igual que Saulo. Y Pablo no dejó de ser Pablo. Hoy sigue siendo el apóstol que ha escrito más libros, el apóstol Pablo, en la Biblia. Es uno de los principales y fue escogido después, habiendo sido perseguidor de la iglesia, terminó siendo un ministro de Dios. Terminó siendo alguien que sanaba a los enfermos, que liberaba a los oprimidos. Dios le dijo clarito, mira, ponete de pie, levantate, porque, dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. Testigo de las cosas que has visto. ¿Qué había visto Saulo hasta ese tiempo? Cristianos muriendo, porque él era perseguidor y los mataba. ¿Qué había visto hasta ese tiempo? Dios ya le estaba hablando proféticamente también de las cosas que iban a ocurrir en su propia vida. Levantate porque para esto me aparecí, Iglesia Jesús el León de Judá. Cuando alguien te predicó la palabra, levantate porque tengo algo para vos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y dice, pero verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dios nos libra de la maldad de este mundo, nos libra de los perseguidores, nos libra de los acusadores, pero nos envía a ellos, nos envía a predicarles. ¿Y cómo? ¿Yo quién soy? ¿Cómo puedo hacer esto si yo no soy nadie? Para que abras sus ojos. ¿Para qué Dios nos envía a predicar la palabra? Para abrir los ojos. Yo te hago una pregunta personal. ¿Son la misma persona desde que comenzaste a venir a la iglesia que la que sos ahora? ¿Cuántos han notado un cambio en sus propias vidas? Quiero que levanten las manos, ¿de verdad? Yo también les he notado diferente. ¿Pero por qué? Porque sus ojos han comenzado a abrirse. Cuando mi hermano pensaba que no iba a poder dejar de fumar y lo intentó miles de veces, en una reunión, la última, Dios comenzó a hacer la obra y Dios comenzó a mostrarle, comenzó a ministrarle. Él me contaba, comenzó a ministrarle acerca de lo que veía a los pastores hinchando con grandes multitudes. Así era, hinchándoles como una cuerda, solo nosotros los pastores hinchando con el resto. Y Dios comenzó a ministrarle, diciéndole, tengo un trabajo para vos. Porque lo que yo interpreto de lo que Dios te mostró es que tengo un trabajo. Y evidentemente el hecho de que no sientas la necesidad de fumar de nuevo después de ese día, ya pasó una semana y algo, es porque realmente es un milagro, eso es un milagro de Dios, que Dios te hizo libre. Entonces, cuando Dios se te aparece, algo hace en tu interior y en tu corazón. Y te dice, una tarea tengo para tu vida, como cada uno de los que estamos aquí. Ninguno está exonerado de lo que Dios está haciendo, porque si hoy estás acá es porque tus ojos se comenzaron a abrir. Amén. Y estás viendo algo que otro no puede estar viendo. Amén. Ese es el poder de Dios. O podés pensar, estoy acá porque me da suerte. La suerte no existe en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. No es, la suerte es algo que puede pasar o no puede pasar. El Evangelio, todo lo que dice, eso pasa. Amén. Es seguro, amén. Para que, mira cuál es la tarea que Dios nos encomienda. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz.
aunque el mundo piensa que está bien, están en tinieblas. Dice, y de la potestad de Satanás a Dios, que se conviertan. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Está bajo la influencia de Satanás, pero no lo saben. Y viven sus vidas creyendo que son buenos, como también me pasaba a mí. Porque no hacía la maldad que otros hacían, yo era bueno. Pero cuando vi la bondad de Jesucristo, vi que yo era malo. Que en realidad todo lo que había en mí era basura y no servía para nada. Que tenía que ser transformado y cambiado, porque también era un perseguidor. También era un perseguidor. Y Cristo se había manifestado a mí a través de un pastor que en el barrio siempre decía, ustedes tienen un llamado de Dios. Siempre me decía cuando yo era chiquito. Iba a comer pan con dulce de leche a las reuniones de la escuelita dominical porque me encantaba. Y como en mi casa había solo de dulce membrillo, a veces yo iba a comer pan con dulce de leche a la escuelita. Pero ahí Dios me marcó. Dijo, yo a vos te escojo para una obra grande, para abrir los ojos de los ciegos, para libertar a los oprimidos, para sacar de las cárceles, para sacar a la gente de la potestad de Satanás a la presencia de Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hay una herencia, iglesia. Hay una herencia entre los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que procuran cada día morir a sí mismos. Él solo no podía haber dejado el cigarrillo, no lo pudo nunca. Fue a través de una intervención divina que por fe en él Dios operó un milagro. San Mateo capítulo, vayan para atrás un poquito. San Mateo capítulo 9 o 10, déjenme ver. No se preocupe porque él... Aquí, sí, capítulo 9, verso 14. ¿Tienen 9, 14? Bueno, el 14 no lo vamos a leer, vamos a leer un poquito más adelante. Verso 16, ¿sí? ¿Tienen? Vamos a leer esos dos últimos versículos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros al abrir los ojos de los ciegos, al sacarlos de las cárceles? Es lo siguiente: cambiarnos, no dejarnos igual, porque Él tiene algo nuevo para echar dentro de nosotros. Satanás, que es el príncipe de este mundo, que es quien dice la palabra que está el mundo entero bajo su maldad, él echa todos los días en el odre, en el cuerpo, en la vida de las personas, de su porquería, llamémoslo así, de su pecado, de su maldad, y convence al mundo que están bien. Si no, pregúntenle a un asesino, y lo maté porque él me buscó primero, y está totalmente convencido de que lo hizo, y lo maté porque tenía que comer, ¿viste? Y tenía que robar, y chao, y bueno, lo maté, se dio. Yo escuché uno que decía, me tenía que, como que le había faltado respeto, como que lo había subestimado, y bueno, tuve que dispararle, ¿qué? ¿Cómo me va a subestimar a mí? ¿Que lo venga encima, que lo venga a robar? Ustedes se dan cuenta la cabeza de la gente, pero otros de repente no tienen esa cabeza porque no matan. Y yo trabajé toda mi vida para mi familia, les di de comer, yo soy el hombre más bueno del mundo. ¿Pero qué hiciste por tu prójimo? Y no, y cada cual que se encargue. ¿Qué hiciste diferente de lo que hace todo el mundo? Como dijo Jesucristo, ¿cuál es la diferencia si vos saludas a los que te saludan? Si vos bendecís a los que te bendicen. No, bendecí a los que te maldicen. Saludá a los que nunca te van a saludar. Hacé algo por aquel que no te puede devolver lo que hiciste por él. Porque hacer por alguien que te puede devolver el favor, eso lo hace todo el mundo, ¿sí o no? Y no hace la diferencia, pero sí, Jesucristo hizo la diferencia, y es lo que Él nos ha invitado a hacer, a marcar la diferencia, a no hacer lo mismo que hace el mundo. Eso es lo que nos diferencia. Pero cuando Él habla de no poner un remiendo nuevo, no un vestido viejo, vos no vas a tener un vestido que ya está viejo y porque te encanta, bueno, lo voy a remendar. Yo tengo un buzo, hermano, de verdad, que me encariñé con él porque es calentito y es cómodo. Y lo tengo no
les voy a mentir, pero como 12 años o más. Le regalé a Marquito uno igualito, y él ya se le había gastado y yo sigo con el buzo hace añares. Y lo tengo ahí y ya ahora sí, ya tiene unos agujeros por acá y por allá. Un buzo gris, no sé si alguno me ha visto con un buzo de gris de hilo. Pero me encariñé con ese buzo y en verano la remera, la musculosa anaranjada. Esa tiene antaño. No sé si no era novio de mi esposa. No, pero un poquito después, cuando adquirí esa remera que es buena, esta sí no está rota, está sanita, pero está vieja, no hay bautismo que ustedes no me vean con la remera. Las fotos me delatan, o sea que no tengo cómo mentir. Me encariñé con eso. Pero si un día se rompe ese buzo gris, yo no le puedo poner un pedazo de buzo gris allí para remendar. ¿Por qué? Porque comienza a tirar el remiendo nuevo y te raja más la tela vieja. Jesucristo dio este ejemplo para que lo entendiéramos todos. Él no puede usar nuestras vidas viejas, usadas del enemigo, de la misma manera que estamos. Él necesita ver un cambio, hacer un cambio, pero un cambio completo. Porque Jesús dijo, yo hago cosa nueva. Todas las cosas las hago nuevas. Él te quiere hacer nuevo porque de la manera que venimos ciegos, venimos con nuestros pensamientos y nuestra forma de ver el camino de Dios o ver las cosas de la vida. ¿Verdad que te ha pasado que cuando recién venís a la iglesia discrepás? De seguro que vas a discrepar en un 90% con la palabra de Dios, porque también me pasó. Pero no es el tema de discrepar, es que entender que el Evangelio es totalmente opuesto a lo que es en la vida que habíamos conocido y la experiencia que tuvimos en el mundo. Porque la experiencia que hemos tenido en el mundo es una experiencia basada en el yo hago o yo muevo de tal manera para que funcione. Y la experiencia de Jesucristo es yo dejo que Él haga a su manera y como Él quiera. Entonces Él hace a su manera y nos muestra que Él tiene el poder y Él tiene el dominio de hacer y deshacer y que Él es el dueño de la tierra, del mundo y de todo. Y que siempre va a ir en contra de los pensamientos humanos. Siempre. Entonces si intentamos razonar los planes de Dios no lo vamos a poder entender jamás porque sus pensamientos, lo dice claramente, son más altos que nuestros pensamientos. Estamos limitados por un cuerpo humano. Nosotros estamos limitados por un cuerpo humano, por un territorio, por un lugar de trabajo, por una familia. Estamos limitados, somos cortos de entendimiento, pero Dios no tiene límites. No hay linderos que detengan el poder y el pensamiento de Dios para saber de que sí va a llegar mucho más. ¿Qué es lo que piensa un niño? Un niño no piensa más de que depende de su papá y de su mamá para poder subsistir. Pero ya cuando uno es grande, ya sabe que no depende de otro, sino que por sí mismo puede hacer muchas cosas, ¿sí o no? Cuando nosotros entendemos que tenemos un poder que ha sido puesto en nosotros, entonces ya no hay límites. Yo no sé, a mí mis ojos no me van a marcar un límite. Mi capacidad intelectual no me va a marcar un límite. ¿Por qué? Porque sé que tengo la mente de Cristo. Y en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él puede cambiar todo el entorno de mi vida, de donde yo me mueva. Y también de donde vos te muevas. ¿Me estás entendiendo? Él tiene un propósito más grande del que vos te atreves a pensar. Nunca el apóstol Pablo, cuando iba a perseguir cristianos, que sabían que había cristianos, los iba a matar, nunca pensó que iba a tener un encuentro cara a cara con Jesús y que su vida iba a dar un vuelco totalmente. No de 180 grados porque volvería al mismo lado, pero sí de 90 grados. Se dio vuelta y dijo, ¿cómo voy a perseguir? Me les uno. No los pudieron terminar. Hasta el día de hoy no se pudo, Satanás no pudo terminar con el cristianismo. Quiso terminar con Jesús y le embarró porque le resucitó y lo venció y le no se puede poner vino nuevo. ¿Cuántos quieren un vino nuevo? ¿Cuántos quieren algo diferente en su vida? ¿Cuántos quieren orar por los enfermos y que se levanten inmediatamente? Eso es lo que Él tiene para darle a la iglesia, pero no lo puede
anhelando poder hacer algo nuevo en nuestras vidas. Pero si no le dejamos, Él no va a poder. Él nos da libre albedrío. Hace lo que quieras, te dice, pero yo te digo, escoge entre la vida y la muerte, el bien y el mal. Pero yo te digo, escoge el bien, escoge la vida. Porque eso te va a llevar a lugares donde nunca soñaste. Jamás iba a imaginar que iba a estar trabajando en una embajada, cuando trabajaba en una textil. Y con el testigo de las cosas que hablábamos, mi visibilidad era corta. Aunque tenía esperanza, pero muy poquita, porque ya el entorno me había zambullido. Pero ha pasado un proceso desde ese tiempo hasta este tiempo, que no soy la misma persona que en aquel tiempo. Soy otra manera. Si ustedes me dicen queda algo del viejo Javier, espero que no quede nada. Amén. Porque todo lo he estimado por pérdida y por basura. Todo lo que he conocido de Cristo y lo que he experimentado y vivido a partir de que entendí que debo morir a mis deseos y a mis sueños para nacer a los sueños de Dios, eso me ha dado vida, me ha dado esperanza, me ha dado otra visión, me ha dado una familia preciosa que son todos ustedes. Y a unos hermanos que no han venido también, una familia preciosa. Y les cuento, en Uruguay hay más hermanos. Y les cuento, en España hay más hermanos. Y les cuento, en Estados Unidos, en Italia, en todas las partes del mundo, tenemos una familia grande. 100 veces más hermanos, más padres, más familia. Jesucristo lo dijo y hoy te puedo decir que es verdad. Hoy te puedo decir que es verdad. Su nombre. Iglesia, este es un tiempo donde Dios espera que seas transformado y transformada para hacer la obra que Él tiene. Como le dijo a Saulo de Tarso en aquel tiempo, que fue transformado después en Pablo. El apóstol Pablo, hoy te lo dice a vos. No me vistes como no me vieron, como Pablo no me vio. Él no fue uno de los 12. Pablo fue después, vino después. No me vistes, no me conociste, sino que al contrario, viviste bajo la religión. Porque eso era lo que era Pablo, un religioso. Creía, porque había estudiado mucho, creía que él era un siervo de Dios. Porque sí, tenía aún carta de los sacerdotes para matar a los cristianos. Para él era un siervo de Dios, pero ¿estaba equivocado o no estaba equivocado? Tantas veces nos equivocamos y creemos que vamos rumbo derechito. Pero Dios nos dice, no, levántate, porque yo tengo otra cosa para hacer contigo. Y en esta mañana Dios te dice, tengo algo para hacer contigo. Y quiero poner mi vino nuevo, un vino nuevo, en el odre nuevo que estoy haciendo. Un envase nuevo en nosotros. Nos apartó para que seamos especial tesoro. Un linaje escogido por Dios. No linaje descendiente. Nosotros somos de los gentiles, el linaje escogido para la obra que Él tiene por delante. Y muestra hemos tenido de su poder sobrenatural. Y por causa de esa muestra hemos generado otras muestras de Dios, porque la fe es la que ha hecho que cosas hayan ocurrido en nuestras vidas. Que sueños se hayan cumplido, que las oraciones se hayan cumplido. Dijimos, ese muchacho, el hijo de esos pastores, va a estar tocando de nuevo en su iglesia, no importa el coma en el cual se encuentre. Lo dijimos el miércoles. El jueves a la mañana recibo el mensaje, el jovencito despertó, el jovencito habló y el jovencito comió. Amén. ¿Es poderoso Dios o no es poderoso? No hay arma forjada contra los hijos de Dios que pueda prosperar. Nuestra fe es la que en Jesucristo es la que nos da la victoria continua y nos lleva de victoria en victoria, de poder en poder. Amén. Entonces vamos a creer en Él y vamos a dejar que Él trabaje en nuestro corazón. Aunque no nos guste, Señor, trabajar, porque siempre hay algo mejor. Yo me estaba equivocando en mi forma de ver y de caminar, pero Él enderezó mis pasos para que camine conforme a su voluntad. Y aunque no entienda muchas veces, y aunque no pueda ver la salida en algunas áreas, sé que la salida está porque voy hacia la puerta angosta, como decía hoy la pastora. Aunque parezca difícil y lejana, voy por ese rumbo que Jesucristo trazó a los hombres para que caminaran. Pero más son los desobedientes que los obedientes. Por eso el mundo está lleno de delincuencia, de maldad, creyendo cada uno que va bien. La palabra de Dios en los Proverbios dice
todo camino al hombre le es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones, pesa los espíritus. Él es el que sabe. Vos te parece que vas recto en tu propia opinión, dice Dios, pero ese camino, y los caminos son caminos ¿de qué dice? De muerte. El final de los caminos.